Grabando. Hora 23:17. Fecha 29/11/2025. Nos encontramos en las instalaciones del proyecto HDO. Y si ven esto, es porque descubrí la verdad. Soy la investigadora Jennifer y mi trabajo en el proyecto HDO es clasificar archivos. Sin embargo, hoy encontré esto. Tres expedientes confidenciales que debían ser destruidos. Sin embargo, aquí están, aquí los tengo y lo peor de todo es que los leí. El objetivo del HDO no es histórico, es un plan activo. Estamos a punto de descubrir la verdad que la historia ha intentado enterrar. Cada archivo tiene un nombre muy particular. El primero, la figura enigmática de Frankenstein. El segundo, Frankenstein y la poesía inglesa. Y el tercero, Frankenstein y la ciencia vitalicia. Debo desglosar la mayor cantidad de información posible para que ustedes conozcan la verdad. Empezamos con el expediente 1, aquel que nos da el contexto. La anomalía primaria no nace del vacío, nace de la perversión social. Es junio de 1816 y Lord Byron, la estrella de la época, se exilia. ¿Por qué? Bueno, se convierte en objeto de odio e indignación de los ingleses. La gota que colma el vaso, la relación con su hermana Augusta Byron. Los rumores de incesto se extienden por Londres y ya no solo era irreverente, sino también antipatriota. Inglaterra pasa del amor al odio de manera precipitada y ese es el ambiente que documenta el HDO. Es un momento en el que la ley moral de la sociedad se estaba rompiendo desde su figura más adorada. Es así como Byron se exilia en Suiza y llega a la villa Diodati, donde se reúne con Mary Shelley, Percy Shelley y Polidori. Pero ¿qué pasa? Que el clima se desmorona. En abril de 1815 había erupcionado el Tambora en Indonesia. Y con esto, en 1816 llega el año sin verano. El informe es aterrador. Noches frías, frío eterno, escasez de alimentos, muerte. Los animales no soportaron. Mueren aves y ovejas que habían sido recién esquiladas. Los frutales saqueados, el maíz, la cebada, todo destruido por el frío. La naturaleza ya no era sublime, estaba siendo destruida sin control. Pero es bajo esta atmósfera de caos que se sientan a hablar. En esa casa, a la luz del fuego, discuten las tesis del vitalismo. Hablan de los experimentos de Haldane y también de las ideas de Erasmus Darwin acerca de la generación de vida artificial. Y es allí, esa noche, cuando se prometen escribir historias de fantasmas. Bueno, la anomalía primaria nace aquí. Polidori escribe The Vampire Tale, Mary Shelley escribe Frankenstein, y aquí hay un punto importante, y es que el horror no es solo su rostro, sino el hecho de que en principio no tiene nombre. Esto es lo que dice el expediente. Es una verdad poética. La criatura que no tiene nombre es precisamente lo siniestro que arremete sin rostro desde la ciencia y desde nosotros mismos.
HDO lo ha entendido y es por eso que se alternan entre la maldad y el bien del creador y su creación. Porque mientras Víctor se demoniza, la criatura se humaniza. El expediente 1 define ese enemigo legal y moral que vamos a tratar de liberar. El expediente 2, a su vez, es la columna vertebral ideológica. Demuestra que la criatura es el heredero de la rebeldía romántica en Inglaterra. Esto es vital para el HDO, porque necesitan una justificación para el caos. La periodización literaria aquí es clave. Hay clásicos ineludibles. Shakespeare y John Milton, Shelley y Byron son shakespearianos. No obstante, hay una influencia inmediata. Autores como William Wordsworth, Samuel Taylor, Coleridge y William Blake. Esta generación anterior influyó directamente en nuestros poetas románticos. En la HDO ve en Byron un arquetipo, el personaje cuya vida política, sexual, anarquista, liberal es más influyente que su arte. Él es el demonio de la poesía inglesa, una figura que representa al hombre moderno influenciado por el dandismo, es decir, ese estilo de vivir donde todo se juzga y solo se valora por lo estético, por cómo se ve. El HDO se centra en los nuevos clásicos. Los poetas laquistas como Wordsworth y Coleridge que mencionamos anteriormente. Su poética es pictórica o visual. Ellos no se centraban en el ritmo y la sonoridad, sino en la imagen. Es pintar un cuadro con palabras. Pero aquí está la trampa que el HDO quiere normalizar. Para el romántico, el paisaje no es la copia de la naturaleza. Es un acto de introspección. El teórico Rafael Argullol define todo el tema del paisaje romántico en la atracción del abismo y lo ve trágico. Acá hay una ruptura de la unidad entre Dios y el hombre, entre el hombre y la naturaleza, y todo esto también viene apoyado desde el idealismo alemán. La fascinación por la naturaleza también empieza a tener una doble alma. Por un lado, el romántico se siente atraído por esa promesa de totalidad, pero también se siente muy atraído por la promesa de destrucción que la naturaleza trae consigo. El expediente 2 le da a la criatura la ideología del caos, le proporciona una justificación. A su vez, la analogía primaria es esa proyección subjetiva del ser humano que desea alcanzar el abismo y también la destrucción. Y ahora continuamos con el expediente 3. La prueba de que Víctor Frankenstein no es un loco, sino un científico. Esta es la edad de los prodigios de la ciencia romántica. Los temas son transversales: el vitalismo, la vida sin alma y el uso de fuerzas invisibles como la electricidad y el magnetismo. Pero la pregunta central del vitalismo es: ¿cuál es el principio de la vida? ¿Qué es lo que produce el movimiento? Y acá podemos comprenderlo. Bueno, en realidad se plantean dos tesis. La primera, la sangre. La segunda, la electricidad o el galvanismo, como era conocido. La primera, los ingleses John Hunter y John Aberteni postulan que el principio vital, como ya les comenté, es la sangre. Ellos se apoyan en William Harvey y la idea de que un fluido transporta la vida. Aberteni incluso la sugiere como la evidencia de la existencia del alma. Sin embargo, tenemos también una tesis un poco más científica.
en Italia, nacía la tesis de la electricidad con Luis Galvani. Y él proporcionaba su famosa anécdota de las ancas de rana. Pero bueno, la conclusión científica para el HDO es que la electricidad es el principio vital. Si lo entendemos, podemos lograr la reanimación, la vitalidad y mejorar la medicina. Y para nadie es un secreto que la electricidad es un punto bastante influyente en todo el tema de Frankenstein. También es importante mencionar que la gran figura que conecta a Galvani con Frankenstein es Aldini. Él era un pariente de vuelta. Él no solamente investigaba, sino que teatralizaba todo el experimento para precisamente conseguir financiación y fama. Aldini lleva la experimentación de cabezas de vaca del cuerpo humano. Viaja a Inglaterra, donde toma el cadáver de un asesino ahorcado llamado Thomas Foster. Era un cadáver completo y reciente. Y les voy a contar lo que aquí decía y cómo era este proceso. Primero, se aplica la carga eléctrica con la pila de vuelta 6 horas después del deceso de la persona. Aquí el informe tal cual decía que la mandíbula empezó a estremecerse, que el ojo izquierdo se abrió, que los brazos se alzaron, que los puños golpearon violentamente la mesa. Una escena aterradora, lo sé, y es una manipulación de fuerzas que no entienden. Y la gente la veía como sobrenatural o como algo mágico, porque el cuerpo se movía. El cuerpo muerto se estaba moviendo. Incluso la gente creía que en cualquier momento se iba a levantar. Y el informe cierra con una frase bastante escalofriante. La vitalidad podría haberse restituido por completo si muchas otras circunstancias ocultas no lo hubieran impedido. Y aquí tenemos las pruebas, que el cuerpo podía ser devuelto al movimiento, a la vida. Ahora unamos los 3 expedientes. Dejemos de verlos como documentos separados, porque estas son las 3 etapas que tiene el proyecto HDO. Y aquí los tenemos. El expediente 1 nace del origen moral. La anomalía primaria es un ser que nace del colapso ético y el rechazo social, del escándalo de Byron, por ejemplo. El HDO busca justificar ese tipo de conductas y de justificar la destrucción como necesaria cuando la sociedad se está rompiendo por dentro. El expediente 2 nos da la ideología. El romanticismo y el paisaje trágico le dan a la criatura una justificación intelectual. Ella es la encarnación del abismo trágico, ese deseo del abismo. La proyección también de nuestros propios sentimientos que terroríficamente están muy atraídos hacia todo el tema de la destrucción, y el HDO le da un propósito a eso. Y por último tenemos el expediente 3, el que nos da el método. Con todo el tema del galvanismo, nos demuestra que la vida solo es un impulso eléctrico, que no hay alma, no hay Dios, no hay moral, solo una batería y un cadáver. El HDO da la herramienta para desafiar incluso la muerte. La criatura de Frankenstein es la síntesis perfecta de la crisis de nuestro tiempo. Es el legado de la anarquía moral y científica del siglo XIX. Un ser para el cual no existe una ley. Es una figura que nos confronta con lo más profundo de nuestra ambición y deseo. Pero bueno, creo que eso es todo lo que puedo contarles y darles de información. Espero que este video llegue a las personas correctas y que nunca
lo pierdan. Estoy arriesgando mi vida para que ustedes salven la suya. Y bueno, solamente quería decirles que espero aprendan mucho y... ¡Ay! No dejen, no olviden nunca todo lo que les dije. No obstante, empezamos con el expediente 1, aquel que nos da el contexto. La anomalía, ¿qué?